buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos. Bueno, estamos en una mañana muy pero muy linda. ¿Cómo le va, Roberto? Buen día. Pero muy bien, muy buenos días, Dolores. Mucho calor, mucho calor. Y les contamos a todos que hoy tendremos un programa especial con muchas historias de vida, que nos van a contar su propia experiencia, cómo lo pasaron, porque hablaremos con deportistas trasplantados. Nosotros durante todos los programas hacemos mucho hincapié sobre la necesidad de tomar conciencia y la necesidad de donar órganos, que esto tiene que ser un tema que sea hablado y conversado con la familia previamente a las distintas situaciones que se pueden presentar en la vida, que pueden ser realmente dramáticas, en las que tomar una decisión siempre cuesta mucho. Entonces, esta decisión debe ser tomada anteriormente, conversada, y como siempre decimos, la elección es libre y todo está bien. El ser donante o el no serlo, digamos. Nadie obliga a una persona a ser donante. Lo importante es que se converse y que se sepa cuánto bien se puede hacer tomando esta decisión, porque permite prolongar la vida de muchísimos pacientes que hoy, si no hubiesen recibido un trasplante, posiblemente no estarían acá. ¿Teléfonos, Roberto? Cómo no, 4535-0705, 4535-0706, con el 011 para quienes llaman desde el interior del país. Tenemos un mail. Médicos@tvpublica.com.ar. Y recuerden nuestro Facebook. www.tvpublica.com.ar/Facebook Médicos. Bueno, todas sus consultas, sus dudas, nos llaman por teléfono, nos mandan un mail y nuestros doctores nos van a hacer el favor a todos de responder cada una de ellas. Ha vuelto el doctor Berman hoy, después de porque los doctores también se enferman, les juro que se me ha enfermado, así que está de vuelta con nosotros y ahora sí compartimos las pastillas del doctor. Información para compartir. Aumentan casos de anorexia y bulimia. Antes solo afectaban a adolescentes y adultos, ahora hay casos en chicos de 9 y 10 años. Esto es parte de un fenómeno que preocupa a muchos expertos. La ceguera por diabetes se puede prevenir. La retinopatía diabética es la primera causa de ceguera en las personas de 20 a 70 años. La misma provoca deterioro de las arterias y venas que irrigan la retina. Bueno, y quiero hacer especial hincapié en esta información que ha surgido y que a mí hoy me provocó bastante impacto. Ayer fui al pediatra, los doctores ya lo saben, con mis hijos, y estábamos hablando y como había mucha hincapié puesta en la alimentación y qué es lo que están comiendo y qué nivel de deporte hacen y entonces cómo viene la talla respecto a la altura y cómo crecieron. Y la verdad es que yo también me quedé pensando, digo, ¿nuestros padres habrán hablado de todos estos temas mientras que nosotros teníamos 9, 10 años? Yo no creo, honestamente. Y me dio la sensación, hasta como me angustió en cierto momento, de estaremos hablando demasiado de la alimentación, estaremos hablando demasiado de qué sí y de qué no y cuán importante es, o realmente tenemos que hablarlo para que estas cosas no suceden y que estos índices negativos, lamentablemente, cada vez se extiendan más y no abarque solamente la adolescencia y a la adultez, sino que también hoy chicos de entre 8 y 9 años tengan problemas alimenticios graves como la anorexia y la bulimia, ¿no? Así es, es un problema que no solamente tiene que ver con la familia, sino tiene que ver con la sociedad y eso hasta te diría antropológico. Seguramente nuestros padres no se preocupaban tanto porque no había tanto para preocuparse en algún aspecto, ¿sí? O sea, porque por ahí lo que ya de por sí comíamos era más sano de lo que se come hoy en día. Comíamos mucho más en casa, no había tanta comida fabricada y tanta industrialización de la comida, por lo tanto eso generaba que había otro tipo de comida. Exacto. ¿Qué es lo que ocurre hoy en día? Ha cambiado mucho lo que tiene que ver no solamente con la comida, sino cambió mucho lo que tiene que ver con la imagen que nosotros buscamos o la estética que estamos buscando. Si uno analiza la historia desde el Paleolítico, uno encuentra esculturas y después se encuentra pinturas y después se encuentra otras esculturas que dicen cómo fue cambiando el ideal de belleza. Exacto. Entonces ahí está qué es lo que nosotros compramos como ideal de belleza y en función a eso vamos cambiando nuestra... Queremos forjar, forjar nuestro propio cuerpo, que la realidad es que uno nace con un cuerpo que puede ser más o menos esbelto para algunas personas y esto es un riesgo. Y acá está el punto, porque los extremos son malos desde el punto de vista salud. Hablamos siempre de la obesidad, de la diabetes, hablamos de la prediabetes, que esa es la gran epidemia futura. Pero ojo, del otro lado también ocurre. Y cuando justo estos chicos de hoy en día, de 9 años, que son los hijos de personas entre 25 y 40 años, que vivieron todo ese ideal de belleza, de la flacura, se encuentran con ¿qué? Se encuentran con esa
mensaje o metamensaje, capaz que no se lo decimos directamente. Siempre soy una gran defensora de la moda en algunos aspectos, pero honestamente, ahora siendo mamá, uno se da cuenta que cierta ropa, uno lo ve en la calle, los pantalones caídos, que se muestran los calzoncillos o las chicas. Sí. Si vos no tenés un determinado cuerpo, todo eso es difícil de combinarlo, digamos. Bueno, entonces ahí está también el riesgo, hablando de la imagen. Ahí está el punto. Entonces, un punto importante, generalmente la anorexia y la bulimia son enfermedades que no tienen que ver solamente con la alimentación. La alimentación es un síntoma. Claro. Hay una cuestión detrás que tiene que ver con la familia, con la autoestima y con la psicología de la persona. Y se da mucho más frecuentemente en chicas. Hay empresas que se dedican a hacer charlas en determinados colegios y tienen la detección temprana de poder ver cómo chicas, por ejemplo, compiten entre ellas diciendo, ¿te pesaste esta mañana? Ah, pesaste más de tanto, entonces no entras en el grupo. Entonces ahí empieza un problema realmente severo en lo que tiene que... Suena horrible lo que está diciendo el doctor Berman, pero es una realidad. E inclusive, ¿cuántas noticias nosotros hemos dado, o a mí me ha tocado dar, en Facebook, o en todos estos sistemas de estas redes sociales, donde los chicos se comunican y que se apuntan entre unos y otros? Claro, exactamente. El famoso bullying, ¿no? Bullying, exactamente. Por eso es tan importante la detección temprana de esto, que la familia esté atrás, que haya... Y el tratamiento de estos familiares, de todo el grupo familiar interdisciplinario, con muchas personas detrás. ¿Y esto qué genera? Genera que uno pueda detectar tempranamente y pueda evitar que esto vaya hacia más adelante. Bueno, rapidito el tema de la diabetes y la prevención de la ceguera. Esto lo hemos hablado hasta el cansancio, pero no viene mal volver a reiterarlo. Vamos a bien rapidito, 1,5 millones de personas, el 90% en Argentina de esas personas tiene diabetes tipo 2, o sea que está relacionada básicamente con la alimentación y con el estilo de vida. Por eso es tan importante el control, no solo a lo largo de toda la vida, desde que son niños, sino también durante el embarazo, para no tener complicaciones, y recordar que, entre otras complicaciones graves, afecta a los vasos sanguíneos de la retina en el ojo y puede llevar una ceguera. Y es totalmente prevenible con un análisis de sangre, medir cuánto tenemos de glucemia y controlar con alimentación y ejercicio. Bueno, a propósito del tema de hoy, que vamos a hablar con deportistas trasplantados y ellos nos van a contar fundamentalmente su historia de vida, cómo llegaron a esta instancia y cómo pudieron superar una instancia tan dramática como la necesidad de un trasplante. Justamente en el día de hoy surgió una noticia bastante conmovedora que tiene que ver con un chico que tenía una necesidad de un trasplante y por una situación de un paro sindical en el que no nos vamos a meter ni cuestionar ni para nada, yo me quedé pensando, ¿no? Qué difícil puede ser una situación de este tipo. Sabemos y conocemos por el programa que hacemos lo difícil que es realmente estar en una lista de espera, estar en la lista de espera de Intucay, saber que llegue ese órgano, que sea compatible con la persona. En fin, son situaciones realmente muy, pero muy dolorosas, no solamente para aquel que lo necesita, sino para todo el entorno familiar. Lo difícil y las horas tan complicadas que seguramente vivió ese joven y esa familia esperando que llegue el trasplante correspondiente, que felizmente llegó. Bueno, dicho todo esto, nos vamos a meter directamente con toda la información que tiene que ver con los deportistas trasplantados. El doctor Nicolás Atamañuk es director médico de los Juegos Argentinos y Latinoamericanos para deportistas trasplantados. Es un doctor que se inició en esto casi por casualidad y después no pudo parar de trabajar con estas personas que obviamente tienen una fuerza muy pero muy especial, porque no solamente soportaron un trasplante y siguieron con su vida, sino que decidieron ir por más. Los escuchamos. El deporte para el trasplante cardíaco o para los trasplantados es importante, no solamente en el post-trasplante inmediato, porque en realidad el post-trasplante lo que hace es un decondicionamiento físico importante, y sumado a esto las drogas inmunosupresoras, las cantidades de fármacos que toman todos estos pacientes, que en realidad no tendríamos que nombrar los pacientes sino personas trasplantadas, ya que el nivel de incapacidad o de discapacidad o de disminución de las capacidades no es tal cual, sino que en realidad son personas que tienen un nivel de vulnerabilidad diferente al resto. Por eso es que tampoco tienen un marco legal en el cual no se los puede rotular como discapacitados. Esto es importante que quede claro y que se entienda. La cantidad de fármacos inmunosupresores que toman hacen que tengan un desbalance metabólico, que tengan más hiperglucemia, tengan más aumento de colesterol, y todo esto condiciona un mayor riesgo cardiovascular.
Y el deporte es fundamental. Es fundamental ¿por qué? Porque disminuye todos estos factores de riesgo cardiovascular, haciendo que mejore la sobrevida no solamente del injerto, o sea, del órgano trasplantado, sino también del paciente en sí, de la persona trasplantada. Esto hace que mejore no solamente la sobrevida, sino la calidad de la misma. Y quizás el rol más importante que tiene el deporte en sí es el de ser una herramienta fundamental de reinserción social, ya que estas mismas personas, el ámbito familiar, el ámbito de los amigos y la sociedad en sí, de forma indirecta y sin saberlo, los excluye por esta desinformación que tienen con respecto a lo que es una persona trasplantada. En realidad una persona trasplantada puede hacer casi cualquier trabajo, casi cualquier deporte que no sea de contacto, y puede desarrollarse en un ámbito personal y familiar y social totalmente normal y de forma integrada. Y esto es lo que se desconoce. Tal vez esto tenga que ver con el nivel de desinformación que hay. Lo más importante a tener en cuenta es que el argentino en sí es altruista y la voluntad de donar está. El INCUCAI es un organismo reconocido no solamente dentro del país, sino a nivel internacional. Es realmente serio. Las cosas se hacen con una conciencia extrema. Por eso es importante el tema de la información y la educación continua sobre la población y sobre los profesionales. Bueno, son datos claves, ¿no? Conocer que realmente no es solamente la posibilidad de seguir viviendo, sino que de vivir como uno desearía vivir, porque siempre por ahí uno vislumbra una persona que ha sido trasplantada, una vida limitada, tan cuidada, tan protegida, casi viviendo entre algodones. Pero no. Y todo lo contrario, es una persona que inclusive hasta puede llegar a competir porque, digamos, tuvo la posibilidad de hacerlo. De hecho es al revés, ¿cómo llega al trasplante una persona? Totalmente deteriorado, con un cuerpo abatido por un órgano que no estuvo funcionando, ya sea cardíaco, ya sea renal, ya sea hepático, o sea, con toda esa problemática hace que su físico no llegue muchas veces bien. Por eso hasta incluso es importante hasta el ejercicio pre-trasplante, como preparación para el trasplante, y después de eso la persona pasa a ser una persona que está mucho mejor que antes. Claro. Descartando que no haya rechazo al trasplante y demás cosas, pero mucho mejor que antes, por lo tanto sus posibilidades de vida, de calidad de vida, son mucho más amplias. Ok, y vamos a empezar por el principio, que es, ¿cuáles son los órganos que se pueden donar para que todos empecemos a pensar en casa sobre esta posibilidad? Tenemos órganos y tenemos tejidos. Dentro de los órganos, como bien decía Guido, está el hígado, está el riñón, está el corazón, está pulmón, está el páncreas y muchas veces también intestino. Sí. Lo que tiene el trasplante de órganos es que, además de que lleva todo un procedimiento protocolar que hay que seguir, necesita de unidades de cuidados intensivos para mantener a esos órganos todavía vitales, ¿sí? Y permitir la extracción. Por eso, de 1000 personas que fallecen, solo 5 son aptas para donar órganos. Esto es me pareció importante cuando relevaba este dato del INCUCAI, en decir, por eso es tan importante concientizarnos de que la donación es tan importante. Solo 5 de 1000. Exacto. Es impresionante. Entonces, trabajan muchísimos profesionales. Porque las posibilidades son muy pequeñas. Exacto. Entonces tiene que ser todo muy rápido, no tenés margen de tiempo para estar perdiendo. Así que es muy, pero muy importante. Y después tenés tejidos como las córneas, como la piel, como el hueso, como las válvulas cardíacas, que uno tiene un poquito más de margen. Tiene hasta 6 horas para, inclusive hay veces que se puede, una vez que la persona falleció, se puede contactar al INCUCAI, el INCUCAI puede ir a la casa o a la sala velatoria o a la cochería, hacer la extracción ahí y también sacar este mito de que las personas después quedan desfiguradas y demás. Esto no es así, se hace con mucho cuidado, son profesionales que están entrenados para esto, para que la persona que lamentablemente ha fallecido quede en las mejores condiciones, ¿no? Esto suena mórbido, pero no lo es, y me parece que hay que llamar las cosas y realmente saber de qué se trata. Exacto. Inclusive hay una gran fantasía respecto a si los médicos, por una necesidad de un trasplante, desconectan a un paciente que está en riesgo de vida
digamos, cosas que realmente vale la pena decirlas y volver a reiterarlas. Es bueno decirlo. Para que una persona sea apta para trasplante tiene que tener por lo menos muerte cerebral y tal vez no está mantenida por las máquinas de terapia, pero eso permite que los órganos no mueran. Pero hay todo un protocolo a seguir, son normas internacionales, lo mismo que la gente que está en lista de trasplante, tiene un orden por prioridades, no es al azar ni es digitado, así que esto está muy regulado y tenemos que estar tranquilos de que no va a pasar nada y generar esta conciencia. Bueno, hoy les decíamos, son muchas historias de vida las que vamos a conocer porque son los propios protagonistas los que nos tienen que contar qué es lo que les pasa, cómo llegaron a esta instancia y cómo la pudieron superar. Tenemos que agradecer especialmente al doctor Atamayuk que acabamos de escuchar, que al igual él, que seguramente muchísimos otros profesionales en esta cuestión, trabajan gratis para ayudar a una cantidad de deportistas que necesitan de su colaboración para poder ser controlados y atendidos correspondientemente. Bueno, ahora sí, escuchamos a Rosana Mateos, que fue trasplantada de médula y es nadadora y profesora de educación física en Mendoza. Yo soy Rosana Mateos, profe de educación física, soy de la provincia de Mendoza. Recibí un trasplante de médula ósea hace 13 años por padecer leucemia y tuve la suerte de poder conocer estos juegos, de venir a participar. La verdad que esto es un poco demostrar que una persona trasplantada puede tener una muy buena calidad de vida, esta segunda oportunidad y sobre todo a través de la actividad física, del deporte. Es recomendado para cualquier persona, pero para un trasplantado que ya tuvo un momento difícil por pasar en su vida, este es el momento de rescatar esto y ver que a través de la actividad física uno se puede mantener en forma. Por supuesto, desde el lado de profesor de educación física, como siempre, un poco recomiendo, hay una actividad para cada uno, ¿sí? Y uno no puede pretender tener resultados ya. Como dicen los médicos, un médico por una angina no te puede dar un paquete de pastillas que te lo tomes todo seguido para que te haga efecto. Esto es tiempo, es continuidad y sobre todo es cambiar un poco el hábito de vida. Venir a participar de estos juegos, la actividad deportiva es muy buena, pero la parte mejor es un poco compartir estas historias de vida y demostrarle al resto de los normales, entre comillas, que un trasplantado tiene muy buena calidad de vida y agradecerle a los donantes y fomentar la donación de órganos. Y por supuesto, agradecerle a los donantes, saber que gracias a ellos, tanto esta profesora de educación física, que es una nadadora impresionante, que pobre, creo que la agarramos al salir de la pileta porque estaba, que no podía respirar del ejercicio que estaba haciendo. Bueno, en un ratito estaremos hablando con Guillermo Testa, que es vicepresidente de ADETRA, y con Carlos Lirio, que es profesor de educación física también, ambos dos deportistas trasplantados que están aquí con nosotros y nos van a contar su experiencia. Después de la pausa, no se muevan de ahí, nos pueden llamar a qué teléfono, Roberto. 4535-0705, 4535-0706 con el 011 para los que llaman desde el interior. Bueno, ya venimos, no se vayan. El dengue es una enfermedad transmitida por un tipo de mosquito que se reproduce en lugares donde se acumula agua. Por eso, la única forma de prevenir la enfermedad es mediante el control del mosquito y sus criaderos. Limpie el patio de su casa, tape los depósitos de agua, coloque boca abajo recipientes que estén a la intemperie, tire latas, botellas, neumáticos y otros objetos en desuso que acumulen agua. Prevenir es fácil cuando sabemos cómo hacerlo. Incorporemos hábitos sanitarios que nos ayuden a combatir el dengue. No le demos lugar al dengue. De usted depende, de todos nosotros depende. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. ¿Sabías que el trasplante de órganos es un tratamiento médico complejo, pero hoy habitual en nuestro país? Permite que órganos de una persona fallecida puedan reemplazar órganos enfermos de una persona en peligro de muerte, devolviéndole la salud y, por lo tanto, salvándole la vida o transformando sustancialmente la calidad de la misma.